¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí se escucha. Bienvenidas. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este curso virtual en el sistema de nulidades. Conmigo y con otras compañeras y compañeros, pues vamos a ver todo este tema. El tema de nulidades en materia electoral es uno de los temas más importantes y es un tema que ha nacido desde hace ya muchos años. Vamos a ir platicando poco a poco desde el 1990 con el primer tribunal electoral. Algunos lo deben de recordar, el TRIFE. Desde esas fechas ya pues aplicaba este sistema de nulidades. Vamos a ver en qué parte se dividen. Y poco a poco en las diferentes sesiones, conmigo y con algunas otras compañeras y compañeros, pues vamos a ir viendo todos los temas. Yo soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, conmigo les tocaron algunas sesiones y con mis compañeras y compañeros otras sesiones. La participación de ustedes es muy importante y entonces no dejen las preguntas al final. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna participación, con todo gusto la pueden hacer durante el transcurso de las sesiones. La pueden hacer directamente abriendo su micrófono o también la pueden hacer ahí, la pueden escribir en el chat o simple y sencillamente pues ponen ahí una manita también, es otra forma, en su pantalla y rápidamente vemos que ustedes quieren participar y con todo gusto les damos la palabra para discutir cualquier tema. Para nosotros aquí en Escuela Judicial Electoral, pues nos da mucho gusto que estén aquí en este diplomado y también nos gusta mucho pues que participen en todas y cada una de las sesiones. Es un diplomado que se van a ver distintos temas. Primero vamos a ver el día de hoy y mañana un poco de los antecedentes de la materia electoral, de los tribunales electorales. También vamos a ver algunos principios del sistema de nulidades y después poco a poco pues vamos a ir revisando los diferentes temas, como son primero la nulidad o validez de un voto, una sola boleta, como muchas veces llegan hasta los tribunales casos en lo que solamente se está alegando una, dos o tres boletas. Y si pensamos, por ejemplo, en la elección presidencial, pues tres votos no van a cambiar el resultado. Pero si pensamos en una elección municipal, pues aquí ya, por ejemplo, al Tribunal Electoral ya le han llegado en varias ocasiones elecciones empatadas o elecciones donde ganaron por 3, 4 o 5 votos de ventaja nada más. Entonces, claro, el partido que quedó en segundo lugar o su candidatura va a querer venir al tribunal a tratar de alcanzar el primer lugar. Es decir, si se anulan 5 votos al primer lugar y el primer lugar ganó por 5 votos, pues van a quedar empatados. O en su caso, muchas veces pues el segundo lugar trata de que se anulen más de 5 votos del primer lugar para alcanzar y rebasar. Y si lo rebasan, pues entonces el segundo lugar gana la elección y el primer lugar queda en segundo lugar. Por eso no crean, 2, 3 o 4 votos son muy importantes. También entonces vamos a analizar la boleta. Vamos a analizar la última boleta que se llevó a efecto en las elecciones federales, que fue en el 2021. Vamos a ver cómo se imprimió esa boleta, cuáles son los elementos que tiene esa boleta, cómo tenemos que votar, cómo tenemos que marcar la boleta, cómo se deben de contar los votos, porque parecen temas muy sencillos, pero en un momento dado son temas muy, muy complicados, sobre todo para las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Luego les cuesta mucho trabajo dividir el voto, seleccionar las boletas, llenar las actas de escrutinio y cómputo, llenar el acta de jornada electoral, etcétera, ¿no? Todos esos temas son muy relevantes que vamos a ir estudiando poco a poco y vamos a ir por pasos. Ya después vamos a ver que no solamente se puede anular un voto, vamos a ver también cómo se puede solicitar recuento de todos los votos en una casilla o cómo se puede solicitar recuento de todos los votos en una elección. Es decir, si en una elección se instalaron, por ejemplo, 500 casillas, pues cuáles son las formas de ir a un tribunal y decirle al tribunal, quiero que me abras los 500 paquetes y quiero que vuelvas a contar todo. Vamos a ver cómo esta figura pues tiene dos instancias. Primero la instancia administrativa,
donde primero se le solicita al Instituto Estatal Electoral, o en su caso al INE, que abra todos los paquetes. Y luego vamos a ver cuáles son los procedimientos si en el INE no abrieron todos los paquetes para que los abra en el tribunal, y entonces cómo viene después el procedimiento para contar todos y cada uno de los votos, porque además pues los plazos para contar los votos son muy breves. Pues imagínense que lleguen aquí al tribunal y soliciten recuento total de la votación, pues cuánto tiempo se tiene para volver a contar todas y cada una de las boletas en cualquier elección. En el último recuento que yo tuve la oportunidad de participar fue el recuento que se realizó en la ciudad de Campeche con motivo de la elección de la gobernatura en Campeche en el 2021, y entonces ahí se solicitó pues, que se abrieran todos los paquetes de Campeche, todos los paquetes de la elección de la gobernatura. Entonces, pues varias personas del tribunal fuimos para allá a contar nuevamente todos y cada uno de los votos que se recibieron en toda la elección del estado de Campeche. Y así muchas veces también aquí el tribunal ha realizado recuento total de los votos en la elección de la gobernatura de Puebla, el recuento total de los votos en algunas elecciones municipales, etcétera, ¿no? Constantemente les digo, se solicita el recuento de votos ante un tribunal electoral. Vamos a ver esas dos instancias. También en la elección presidencial del 2006, que lo vamos a platicar poco a poco, y en la elección presidencial de 2012 llegaron aquí al tribunal y solicitaron aperturar de paquetes y recuento nuevamente de la votación. Pues vamos a ver todos esos temas del recuento, cuándo procede el recuento y luego cómo se debe de llevar a cabo. Tanto por quien tiene que abrir, la autoridad que debe de abrir el paquete y contar cada una de las boletas, pero también cuál es la participación de las representaciones de los partidos políticos que deben estar ahí presentes cada vez que se abre un paquete y se vuelven a contar todas las boletas. Todos esos procedimientos también los vamos a analizar. Y luego vamos a pasar a la tercera etapa de nulidades, que es cuando vienen los partidos al tribunal electoral o sus candidaturas y les solicitan que se anule la votación de una casilla. Esa es otra etapa del sistema de nulidades, donde llegan los partidos y le dicen, pues quiero que se anule la votación de estas 30 casillas. Toda la votación en cada una de las 30 casillas, o de las 50 casillas, o de las 100 casillas, o 500 casillas, etc. Y esto puede ser un tema muy importante y un tema muy extenso según la elección. Pero cuando hemos tenido elecciones presidenciales, pues nos solicitan muchas veces el recuento pues de miles de casillas. Perdón, la nulidad de miles de casillas. Imagínense, simplemente en la elección del 2006 o del 2012, pues se instalaron 160,000 casillas. Y un partido podría impugnar las 160,000 casillas y le podría decir al tribunal que quiere que se anule la votación en esas 160,000 casillas. Digo, ese sería el máximo, pero pues si llegan muchas veces los partidos y nos dicen, en estas 50 casillas, quiero que se anule toda la votación de esas 50 casillas. Entonces vamos a ver las reglas, vamos a ver cuántos supuestos hay para que se anule la votación en una casilla, que son 11, y luego vamos a ver cuándo procede que se anule todos los votos en una casilla y cuándo no procede. Y cuando se anulan todos los votos en una casilla, también vamos a ver las reglas y los principios que aplican. Entre uno de ellos es que cuando se anulan todos los votos en una casilla, también se anulan los votos del partido político que solicitó la nulidad de los votos en esa casilla. Ese es un tema muy importante. Porque, por ejemplo, si yo soy partido y voy al tribunal y le digo, quiero que se anule toda la votación en esta casilla, y se recibieron 600 votos, ahí hay votos que se recibieron de mi partido político. Bueno, si tengo razón, el tribunal va a decir, se anulan los 600 votos que se recibieron en esta casilla. Entonces también va a anular los míos, los de mi partido. Entonces tengo que tener mucho cuidado ahí cuando vaya a impugnar la votación en una casilla, como lo veremos posteriormente, porque también se anulan los votos en mi partido. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Dicen, bueno, vamos a buscar las casillas donde yo obtuve muy pocos votos y el que me ganó obtuvo muchos votos. Por ejemplo, si una casilla en primer lugar tuvo 500 votos y yo tuve nada más 50,
pues voy al tribunal y le digo, quiero que se anule la votación en esta casilla. Si tengo razón, el tribunal va a anular los 500 votos del primer lugar, pero también va a anular los 50 votos míos. Sin embargo, ahí, por ejemplo, yo como partido que quedé en segundo lugar, pues le estoy quitando 450 votos al primer lugar. A mí me van a quitar 50, pero al primer lugar le van a quitar 500. Entonces voy ganando ahí 450 votos. Y así voy de casilla en casilla, y en una de esas, como ya lo vamos a explicar poco a poco en las siguientes sesiones, voy así poco a poco, y en una de esas, pues el segundo lugar alcanza el primero. Por eso en el sistema de nulidades también, lo veremos posteriormente, el primer lugar también tiene que impugnar la elección. Es un tema que muchas veces no se comprende. Si el primer lugar ya ganó en ese distrito, por ejemplo, en un distrito de diputaciones federales gana un partido y le dice el INE, ya es el candidato ganador, y el cómputo distrital te benefició a ti, es decir, tú tuviste la mayoría de votos en este distrito, eres la candidatura ganadora, ¿por qué llega el partido al tribunal a impugnar ese cómputo distrital? Ya lo veremos, pero se los dejo así nada más de entrada. En primer lugar impugna también, porque obviamente no ganó en todas las casillas. ¿Qué va a ser en primer lugar? Impugnar las casillas donde perdió. ¿Cuál es el objetivo? Que no lo alcance el segundo lugar cuando la elección es cerrada. Todos esos temas los vamos a ir viendo poco a poco y nos vamos a ir centrando a cada uno de todos los temas. Y finalmente, otro tema de nulidades, pues ya además de anular la votación recibida en casilla, otro tema muy importante que vamos a analizar es ya la nulidad de una elección. Hay causales en la ley para anular los votos en una casilla, y también hay causales en la ley para anular toda una elección. Y no es un tema pues teórico. Por ejemplo, en el 2021, que tuvimos elecciones federales y en diversas entidades federativas, pues en ese año el Tribunal Electoral anuló 15 elecciones. En 15 municipios en el país se anularon las elecciones y se tuvieron que convocar a elecciones extraordinarias. Entonces no crean que es un caso aislado que en un municipio se anuló una elección. Simplemente en el 2015 se anularon 15. Entonces, en 2021, perdón, se anularon 15. Entonces vamos a ir revisando también cuáles son todos los supuestos para que se anule una elección en un municipio, o una elección de diputaciones, o una elección de senadurías, de gobernatura, etcétera. Y el cuarto tema y último que vamos a revisar es el tema de pues la elegibilidad de los candidatos. Acuérdense que se puede anular una elección, pero también se puede declarar inelegible un candidato. No se anula la elección, pero si el candidato no cumple con todos los requisitos, o la candidata, pues entonces tiene que entrar el suplente, porque ese candidato o esa candidata no cumplió con todos los requisitos. Pero hay veces que no hay suplente. Ya también veremos varios ejemplos. Entonces, si no hay propietario ni hay suplente, que uno dice no es posible, pues si ha sucedido que no hay propietario ni hay suplente, entonces pues se tiene que anular la elección y convocar una elección extraordinaria, porque si bien es cierto el partido ganó la elección, pues su candidata o su candidato propietario no es elegible, y su candidata o candidato suplente. Pues vamos a ir viendo todos estos temas, y los vamos a ir también viendo, pues, por ejemplo, cuáles son los registros que tienen que cumplir los partidos políticos para registrar a todas sus candidaturas. Vamos a ver el más importante, pues que ya lo conocen seguramente, os han escuchado de él, el de paridad de género. Para el 2024, todos los partidos tienen que registrar por lo menos 50% de sus candidaturas deben ser mujeres. Por ejemplo, en diputaciones federales, ¿cuántas candidaturas tiene que registrar un partido político? 500. Propietaria y suplente, propietaria y suplente. Bueno, de esas 500 candidaturas, 250 deben ser de mujeres, tanto propietaria como suplente. En ningún caso se puede registrar una mujer propietaria y un hombre suplente. Necesariamente tiene que ser también mujer suplente. Al revés, no. De las otras 250 candidaturas donde se van a registrar hombres, ahí sí el hombre puede ser propietario y puede haber mujeres suplentes. Ahí sí
para tratar de beneficiar al grupo en situación vulnerable, que son las mujeres. Pero si son mujeres, tanto propietaria como suplente. Si son hombres, entonces sí puede ser propietario hombre, mujer suplente. Vamos a ver todos estos criterios. Y entonces esto es en diputaciones federales, pero también es en diputaciones locales, también es en ayuntamientos, también es en gobernaturas, también es en senadurías. Poco a poco vamos ir viendo, ¿no? Y vamos ir viendo, como nos dice la ley, se puede anular la elección de diputaciones, de senadurías, de la presidencia de la República. También se puede anular una elección municipal, una elección de diputaciones locales, etcétera. Todos esos temas los vamos a ir viendo y vamos a ir viendo sobre todo pues, los últimos criterios de la sala superior. Y luego vamos a ver cómo en el 2014, también un tema muy importante, se crearon más causales de nulidad de las que estaban en la ley. Se crearon otras nuevas, pero ¿qué creen? Esas nuevas que se crearon en 2014 ya no están en la ley, las plasmaron en la Constitución. Vamos a ver por qué las nuevas causales de nulidad de 2014, que para la fecha ya no son nuevas, ya casi van a tener 10 años, pues decidió el legislador, el Poder Legislativo decidió en el 2014 plasmarlas en la Constitución. Vamos a ver cuáles son las razones y cuándo aplica. Y luego finalmente vamos a revisar qué sucede cuando no hay una causal de nulidad en la ley, pero se cometió dicha irregularidad. ¿A qué me refiero? Un ejemplo rápidamente. Si existió, por ejemplo, violencia política en razón de género en esa elección y solicita el partido político que se anule una elección. Pero si uno revisa la legislación de esa entidad federativa, no hay una causal de nulidad por violencia política en razón de género. Que yo recuerde, quizá ustedes me puedan ayudar, pues tenemos esa causal de nulidad de elección por violencia política en razón de género, que está en la ley de la Ciudad de México y está plasmada en la ley del Estado de México. No sé si esté plasmada en otras legislaciones de otras entidades federativas a la fecha. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en Guerrero se solicita que se haga una elección por violencia política de género, pero la ley de Guerrero no tiene esa causal de impunidad? La de Veracruz sí, pero la de Guerrero no. Entonces vamos a ver ahí también todos los criterios que ha asumido la sala superior para revisar esos temas. Pero bueno, de entrada también les digo así como de introducción que pues el Tribunal Electoral ha señalado que no, porque no exista la causal de nulidad en la ley, ya no se va a anular la elección. Hay otras formas de interpretar la norma, hay formas, lo veremos también a fondo, de interpretar directamente la Constitución cuando no nos alcanza la ley. Cuando no nos alcanza la ley, pues cuando no contempla ese supuesto. Entonces tenemos que irnos a la Constitución y vamos a ver cómo debemos interpretar la Constitución. Pues vamos a ver todos esos temas y créanme que hay temas ahí muy interesantes que valen mucho la pena. Vamos a empezar posterior con el de la boleta. Uno dice, pues, ¿qué tanto podemos revisar la boleta? No van a ver todo lo que se tiene que revisar en la boleta electoral y todo lo que sucede con la boleta electoral, desde cómo se debe de marcar, hasta por quién estamos votando, hasta cómo se deben de contar los votos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más o menos, en resumen, en eso consiste este diplomado del sistema de nulidades. Le digo, las nulidades es un tema central y es un tema que se ha trabajado en el tribunal, pues desde el anterior tribunal, el famoso TRIFE, Tribunal Federal Electoral, que nació en 1990. ¿Sí me escuchan, compañeros? Ya se escucha. Ah, bueno, ya regresó. Perdón. No se escucha nada.
¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, ¿verdad? Es que se nos fue la luz allá, pero ahorita que regrese nos volvemos a conectar, pero seguimos por este medio ahorita en este momento. Bueno, entonces les decía, todo eso vamos a ver en el sistema de nulidades. Nació con el primer tribunal electoral, este tema de las nulidades es un tema muy importante y lo vamos a ir revisando paso por paso, pero insisto, para mí sí es fundamental este tema de su participación para que no se les queden dudas. Con toda confianza pueden participar, pueden preguntar cualquier cosa, pueden discutir cualquier tema, pueden incorporarse en cualquier tema que ustedes quieran, dar su opinión, pensar qué ha hecho el tribunal desde pues el anterior tribunal, ¿no? El TRIFE, y qué está haciendo el actual tribunal. Acuérdense que TRIFE, Tribunal Federal Electoral, nació con el IFE en 1990 y duró de 1996, de 1990 a 1996. Y de 96 para acá tenemos el actual tribunal, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que acaba de cumplir el año pasado, pues 25 años, ¿no? Bueno, vamos entonces a comenzar con este tema. Ojo, otra cosa que les quiero decir. Las sesiones que yo no puedo hablar por mis compañeras y mis compañeros, pero las sesiones que me toque dar a mí, con todo gusto, terminando las sesiones, por ejemplo, a mí de entrada me va a tocar hoy y mañana. Mañana, con todo gusto, yo les digo si voy a seguir teniendo otras sesiones con ustedes posteriormente, pero de entrada, con todo gusto, mañana les podría ir enviando las láminas que estemos revisando. Las que revisemos hoy y las que revisemos mañana, con todo gusto yo se las puedo hacer llegar a su correo electrónico. Y así, cada sesión que veamos láminas, por lo general las sesiones son de 2 en 2. No les voy a dar una sola sesión. Cuando me toque darles sesiones, van a ser 2. Entonces, la de hoy y mañana, si mañana me escriben a mi correo electrónico, este correo que está ahí, dario.mora@te.gov.mx, si me escriben mañana, terminando la sesión de mañana a mi correo electrónico, yo con todo gusto, en cuanto tenga oportunidad, también les hago llegar esta presentación. Y así como esta presentación, les voy a hacer llegar todas las que veamos, todas las que analicemos, para que ustedes también tengan ahí este material, pues que es del Tribunal Electoral, pero lo pueden tener ahí ustedes, todo lo que estemos analizando poco a poco. Bueno, lo primero que tenemos que revisar en el sistema de nulidades, pues es cómo está el sistema electoral en nuestro país y de dónde se desprenden los principios constitucionales que marca nuestra propia norma fundamental, es decir, la propia Constitución. ¿De dónde se desprende el derecho electoral? ¿De dónde se desprende el derecho procesal electoral? ¿De dónde nace? ¿Por qué está así en México? Y ya luego con las diferentes sesiones que impartimos, pues vamos a ver también qué sucede en otros países del mundo y si nuestro sistema electoral pues está bien y cuál es la diferencia con otros más avanzados o cuál es la diferencia con otras latitudes en el mundo sobre nuestro sistema electoral. Pero primero nos vamos a centrar al de nosotros, al que está plasmado en nuestra Constitución General, la Constitución Federal. El primer artículo que tenemos que revisar, la primera norma de la Constitución Federal que tenemos que revisar, es el artículo 39 de la Constitución. Seguramente ustedes ya lo han revisado en diversas ocasiones, pero hay que centrarnos en el punto importante relacionado con el tema electoral. Y el 39 de la Constitución, acuérdense, seguramente lo revisaron en los primeros semestres de la universidad, que nos dice, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Es decir, la soberanía nacional reside original y esencialmente en el pueblo. Entonces hay varios elementos que tenemos que desprender. ¿Qué quiere decir soberanía nacional? Y dos, ¿qué quiere decir que reside esencial y originalmente en el pueblo? Entonces tenemos que ver los dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que reside esencial y originalmente en el pueblo. ¿Y qué quiere decir? Pues empezando por el pueblo, ¿qué quiere decir soberanía? Primero, soberanía quiere decir
Cuando hablamos que un pueblo es soberano, estamos refiriéndonos a que ese pueblo va a tomar sus propias decisiones. A ese país, ese grupo de personas van a tomar sus propias decisiones, son soberanos. No tenemos un rey, tenemos una reina, como hace muchos años sucedía en la mayoría de los estados. Y ya vienen la Revolución Francesa y la Revolución Americana, etcétera, y cambia este tema de la soberanía. Y ahora ya no podemos decir pues, que la soberanía reside en un rey, en una reina, en un emperador, etcétera. La soberanía actualmente, pues, como lo dicen todos los estados democráticos de derecho, reside en el pueblo. Entonces, si la soberanía quiere decir que en ese país, en ese estado, van a tomar las decisiones, ahora no las va a tomar un rey o una reina, la va a tomar el pueblo. Segundo punto, muy importante, ¿quién es el pueblo? Este es un término añejo ya que tiene mucho tiempo en la Constitución, pero realmente la Constitución se refiere a que el pueblo es la ciudadanía. Porque muchos también luego hablan del concepto de pueblo como todas las personas del país. Sin embargo, para efectos de la soberanía, el pueblo son las ciudadanas y los ciudadanos. Nada más. No forman parte del pueblo los menores de edad. Porque no son soberanos, no toman decisiones en nuestro país los menores de edad. Solo las ciudadanas y los ciudadanos. Bueno, entonces la soberanía reside en el pueblo. Entonces nosotros que somos las ciudadanas y los ciudadanos somos los que vamos a tomar las decisiones en nuestro país. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué nace el tema del sistema electoral? Porque te lo vamos a ir viendo nada más. Le doy la palabra a Noel. Adelante, Noel. Buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí me surge una pregunta y espero ser oportuno en hacerlo. Sí, Noel, dime. Si hablamos, por ejemplo, de los sujetos que están sometidos a un proceso penal que ahorita ya pueden emitir su voto según esto las reformas, para mí el pueblo pues sería todas las personas que tienen derecho a emitir su sufragio, ¿no? Sin embargo, hay cierta confusión con la definición que maneja el derecho administrativo del Estado. Yo lo confundí así, yo pensé en un momento, bueno, soy catedrático, he pensado en algunos momentos que pueblo se refiere al Estado mexicano. ¿Estoy en lo correcto? Y es pregunta, ¿estoy en lo correcto? Y en segundo lugar, ¿podríamos considerar pueblo a las personas procesadas por algún delito y que están sujetas a prisión preventiva que ahorita ya pueden, según las reformas, emitir su voto? Gracias. No, gracias a ti, Noel, y qué bueno que participas. Y ojalá todos también poco a poco se vayan animando y vayan participando. Esos temas que tocas, Noel, son muy importantes los dos. Primero, el pueblo a efectos del sistema electoral, el pueblo son las ciudadanas y los ciudadanos que pueden votar, como tú bien lo dices, y van a tomar las decisiones de nuestro país. Porque, ojo, esto nunca se les olvide. Las soberanas y los soberanos, los que ejercemos la soberanía, somos las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, los que tomamos las decisiones en nuestro país es la ciudadanía. El problema es que ¿dónde nos juntamos si somos, qué les digo ahorita en la lista nominal que tiene el INE? Somos 94 millones de personas. ¿Dónde nos vamos a juntar para levantar la mano y tomar las decisiones entre todos? Entonces, por eso, efectivamente, nace el sistema electoral, donde se dice, ¿no? Y los que crearon la Constitución y luego la reformaron, etcétera, dijeron, pues tenemos que tener representantes. Así como si yo tengo un abogado y ese abogado me va a representar. Yo no voy a ir a todos los juzgados, etcétera. Voy a nombrar un representante que va a ser mi abogado y ese abogado me tiene que representar. Pues lo mismo, para que nuestro país tome sus decisiones, pues voy a nombrar representantes que me van a representar a mí, ojo. No tienen que ir por intereses personales, ni tienen que ir por intereses de su partido, son representantes de nosotros, porque los soberanos somos nosotros, la ciudadanía. Ahora, ¿quiénes son nuestros representantes? Pues hay dos órdenes, el federal y el local.
En el orden federal vamos a tener como representantes a la presidenta o presidente de la República. Vamos a tener a las senadoras y los senadores y a las diputadas y a los diputados. Va a haber un diputado en mi distrito que me va a representar, que siempre es que saber quién es. Cuesta trabajo, quién es mi diputado federal en mi distrito. No crean que eso también ya lo hemos dicho a los legisladores y a las legisladoras. Oigan, manejen bien sus redes sociales, manejen bien su información, porque a la ciudadanía le cuesta mucho trabajo saber quién es su diputado federal. Son 300 distritos. Cada una de ustedes y de ustedes viven en un distrito, pero ¿quién es su diputado federal? De los 300, ¿quién es el de ustedes? ¿Es diputado o es diputada? Y luego ver qué está haciendo, porque, ojo, nos están representando a nosotros. Y entonces nosotros tenemos que saber, pues, qué está haciendo, si está tomando buenas decisiones o no. Porque ¿saben qué va a pasar en el 2024? Va a pedirnos el voto otra vez. Va a querer reelegirse el diputado o la diputada federal y nos va a decir, oye, pues voto otra vez por ti. Entonces, ¿yo cómo voy a saber si voto por él nuevamente o no? Si estoy bien representado o no. Tengo que saber qué está haciendo. Bueno, vamos a tener a nivel federal un diputado federal o diputada, una senadora o senador en nuestro estado, que hay que saber quiénes son también, y una presidenta o un presidente. A nivel local igual, vamos a tener un gobernador que nos va a representar, vamos a tener un diputado o diputada local que nos va a representar, y vamos a tener una presidenta o presidente municipal con regidoras y regidores. Todos esos nos van a representar. Porque resulta que ellos van a tomar las decisiones por nosotros. Porque nosotros no nos podemos juntar en ningún lado. Hay 4 millones de personas. Entonces nace el sistema electoral y dice que el sistema electoral es para organizar elecciones y para que toda la ciudadanía, ejerciendo esa soberanía nacional, se escoja a sus representantes. Seleccionen quienes quieren que sean sus representantes. ¿Y cuáles van a ser nuestros representantes? Pues los que obtengan mayor votación. Para eso nace el sistema electoral. Y como dice muy bien Noel, pues entonces la soberanía los vamos a ejercer todas las personas que acudimos a. Y ahí vienen los problemas que vamos a ir estudiando poco a poco. El primer problema que tenemos es que, como dijo Noel, bueno, todas las ciudadanas y ciudadanos pues somos los soberanos y somos los que vamos a votar en las elecciones. Pero ¿qué creen que pasa? Desde 1990 hasta el 2023. ¿Cuántos años son? 33. ¿Saben cuánto salimos a votar? 50%. Desde el 90 hasta el 2023 no le subimos el porcentaje. Viene la elección del 90, votó 50%. Viene la del 94, del 91, perdón, luego viene la del 94, votó 50%. Luego viene la elección del 2000 presidencial, votó 50%. Luego viene la elección del 2003, votó 50%, 2006, así nos vamos yendo hasta el 2018. En todas las elecciones federales y locales, en promedio vota un 50%. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que la mitad de la ciudadanía no ejerce la soberanía que les corresponde y no elige a sus representantes, se lo deja al otro 50%. El problema, fíjense, ya lo han revisado desde otras partes del mundo, vienen a México a revisar por qué en México solo vota el 50%. Porque uno dice, bueno, es esta generación. Bueno, es que apenas estaban conociendo al IFE. Oh, ya llevamos 33 años. Y les voy a decir, el año pasado en las elecciones del 2022, el estado que obtuvo mayor votación obtuvo el 48% de los votos, de la lista nominal. Y el estado que tuvo menor votación obtuvo creo que el 37% de los que están en la lista nominal. No le llegamos ni al 50%. Yo espero que para este 2023 en Coahuila y en el Estado de México, que son las únicas entidades donde vamos a tener elecciones, pues por lo menos llegamos a 50. Pero sigue ahí la incógnita, fíjense, ¿por qué el otro 50 no vota en las elecciones? Porque, ¿qué creen? Sí van por su credencial. Sí tienen su credencial en su bolsa, en su cartera o en su casa. De que la tienen, pero el día de la elección
no salen a votar, no ejercen soberanía, entonces no nombran a sus representantes. Eso se lo dejan a la mitad de la ciudadanía, la otra mitad no ejerce ese derecho que dice Noé, tan importante de elegir a quien me va a representar ella el voto. Yo cuando he preguntado muchas veces, oye, ¿por qué no vota la mitad? Y lo que me contestan algunos es, yo no voto porque siempre ganan los mismos. Y fíjense, es como una trampa. ¿Por qué es una trampa? Les voy a explicar. ¿Por qué siempre ganan los mismos? ¿Saben por qué? Porque no sale a votar el otro 50%. Porque ¿saben quién gana las elecciones? Hay que decirlo así, claro como es. Las elecciones las ganan las estructuras de los partidos políticos. Tal partido manda su estructura, sus militantes, sus simpatizantes a votar. El otro partido manda a sus militantes, sus simpatizantes a votar. El otro partido manda a sus militantes, ellos iban, los militantes y los simpatizantes iban a votar. ¿Y saben qué? Ellos son como el 35% de los de la lista nominal. Entonces imagínense que ustedes sean un candidato de un partido o una candidata. Y el partido les diga, pues nuestras estructuras tenemos, nuestra militancia y nuestros simpatizantes, tenemos el 20% de los votos aquí en este distrito. El otro partido tiene el 10 y el otro partido tiene el 5. Entonces ya ganamos. El que tiene el 20% de militancia en ese distrito dice, yo ya gané la elección. Pero ¿qué no le conviene a ese partido? Que salga a votar la sociedad en general. Porque me dice, yo tengo el 20, el otro partido tiene de militancia el 10 y los otros tienen el otro 10, ahí va un 40%. Si sale a votar en ese distrito un 40% de los de la lista nominal, salieron a votar la militancia de los partidos políticos, sus estructuras, sus simpatizantes. Entonces el partido que tiene el 20 dice, a mí no me conviene que salga la ciudadanía en general a votar, porque en una de esas pierdo. A mí me conviene que nada más salgan las estructuras de los partidos políticos. Y bueno, para eso están los partidos, para tener estructuras, tener militancia, tener simpatizantes. Pero el partido dice, no, yo no quiero que salga la sociedad en general a votar, porque si sale la sociedad en general a votar, entonces ya no tengo asegurada esa elección. ¿Y qué creen? Siempre ganan los partidos políticos, porque nunca votamos más del 50%. El día que vote en una elección el 90% de los de la lista nominal, ahí los números de los partidos se van a ir para abajo, porque van a decir, ah, caray, aquí sí, además de la militancia, votó la sociedad civil. Y entonces aquí ya no sabemos por qué va a votar la sociedad civil y podemos perder la elección. Pues vean la importancia de votar, pero les digo, pues tenemos 33 años y el IFE durante 33 años nos está diciendo, ¿sabes qué? Solo sale a votar el 50%. Y hay un récord ahí muy importante. Una vez en la elección presidencial, en Yucatán salió el 68%. Luego en una elección presidencial, si quieren les digo cuándo, que ganó Carlos Salinas, salió el 70%. Pero luego le seguimos bajando 50%, y luego le seguimos bajando. Inclusive yo una vez fui a un municipio y les pregunté, pues aquí ¿cuántos votaron en la última elección municipal? Me dijeron, no le queremos decir, no le vamos a decir, licenciado. No, pues ya díganme, no le vamos a decir porque se va a enojar. Yo dije, pues ya díganme cuál es el problema. No, es que sabe que solo salió a votar el 18% de los de la lista. Y el partido que ganó por el 7%. Pues, ¿qué representación puede tener un partido político que su candidatura, candidata o candidato, lo que sea, ganó con el 7% de los de la lista nominal? Pero ganó. Y así están las reglas. ¿Y por qué ganó con el 7%? Porque el 82% no salió a votar. ¿Qué les estoy diciendo ahí? Pues el partido ganó con su militancia y su estructura. Y era muy poquita, pero con eso le alcanzó para ganar. Por eso van a ver cuando estudiamos la boleta, cómo nosotros como ciudadanas y ciudadanos decidimos todo. Vamos a ver cómo nuestro voto decide hasta el financiamiento que va a tener un partido político en los siguientes años. Eso no lo decide la ley,
lo decidimos nosotros con nuestro voto. Y también nosotros con nuestro voto decidimos si queremos que un partido político pierda su registro. Así de fácil. Si un partido no tiene el 3% de los de la lista nominal, pierde su registro. ¿Quién lo va a decidir eso? También la ciudadanía. Y lo ha decidido constantemente. Ya ven que ahorita nada más quedan 7 partidos, el PS y los otros 2 que se registraron en el 2018, perdieron su registro. Otros que se registraron en el 2021, perdieron su registro. ¿Por qué lo perdieron? Porque la ciudadanía no los apoyó. Y su militancia no les alcanzó para obtener el 3%. Entonces, eso que dice Noel es fundamental. El voto. Ahora, también preguntó Noel, bueno, el pueblo son todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Sí, todos. Todos están en la lista nominal, sí. Todos tienen credencial para votar, sí. ¿Es gratuito todo? Sí. ¿El trámite es sencillo? Sí. ¿Cuánto van a tardar en darle mi credencial? 1 semana aproximadamente. O sea, están todas las condiciones para poder votar. Ahora, se han aumentado mucho las condiciones. Como muy bien lo señaló Noel, ¿qué pasa? Pues aquí al tribunal llegan muchas personas, vamos a ir viendo poco a poco, que le solicitan al tribunal, oye, protégeme mi derecho político a votar. Estamos viendo que es tan importante el voto, pues que unas personas no votan, pero muchas personas vienen al tribunal porque quieren votar. Fíjense cómo pues, tenemos 2 tipos de mexicanas y mexicanos, 2 tipos de ciudadanía muy distinta. A unos les interesa ir a votar y otros vienen y presentan su demanda ante el tribunal porque quieren votar. Unos hasta demanda presentan y otros ni siquiera van el día de la elección. Y ese grupo que nos señala no es muy importante, los que están en prisión. Porque fíjense que dice la ley. La ley dice, si te dictan un auto de formal prisión, así se llamaba antes, ahora se llama un auto de vinculación a proceso, dice la ley, se suspenden tus derechos político-electorales. ¿Qué quiere decir eso? Ya no puedes votar y tampoco puedes ser candidato o candidata. ¿Qué quiere decir eso? Ya no te podemos dar credencial porque se suspendieron tus derechos, porque pues está sujeto a un proceso penal. Y mientras esté el proceso penal, pues vamos a suspender tus derechos. Pero yo les pregunto, ¿está bien lo que dice la ley? Una persona que está sujeta a un proceso, ¿necesariamente hay que suspenderle todos sus derechos, entre ellos los políticos? ¿O no está bien? Y hay diversas discusiones. Estas discusiones llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte, una sala de la Corte dijo, no, pues le suspendemos sus derechos hasta que se resuelva el caso. Y si es culpable, pues no va a tener derechos hasta que cumpla con la pena. Pero luego llegaron al tribunal electoral. Y fíjense lo que le dijeron al tribunal electoral, muchas personas que estaban en prisión defendieron varios derechos, fíjense. Primero, a votar. Querían votar. 2, también nos dijeron de sus demandas, es que ¿sabes qué, tribunal? Necesito la credencial del INE. Porque mi familia allá afuera de prisión, pues tiene que hacer varios trámites y me piden copia del INE mía para que hagan esos trámites. Porque yo como estoy acá en la cárcel, pues no puedo hacer esos trámites. Y luego, ¿saben qué pidieron? Derecho de identidad. Es que sabes que el tribunal, la credencial para votar con fotografía, es el único documento donde puedo ejercer mi derecho de identidad. Si no tengo credencial, no soy nadie aquí en México. ¿Cómo me identifico? Es otro problema que tenemos que revisar en México. En la mayoría de los países en el mundo tienen cédula de identificación que se les expide el gobierno federal. En México no hay cédula de identificación. En México solo hay credencial para votar con fotografía, que su esencia es utilizarla para votar, pero tiene doble esencia. Su esencia también es como un documento de identidad. Porque unos dicen el pasaporte, ¿cuántos tienen pasaporte? ¿Cuánto cuesta el pasaporte? Otros dicen, pues tu cédula profesional, ¿cuántos estudiaron una carrera? La mayoría de las mexicanas y los mexicanos no tuvieron la oportunidad de estudiar. Entonces, ¿dónde sacan la cédula?
No, que tu credencial, no sirven las credenciales ni privadas ni públicas. No, que tráete tu licencia para manejar, que te la expidió el gobierno de la Ciudad de México, tampoco nos la admiten en el banco, ustedes lo saben muy bien. Quieren el INE. Entonces el INE, como le dicen, la credencial, pues también es un documento de identidad. Entonces vean cómo llegan las demás al tribunal. Le dicen, protege mi derecho de identidad, derecho humano y derecho político. Luego le dicen, protege mi derecho a votar, derecho humano y también derecho político. Quiero votar en las elecciones. Entonces, fíjense que entonces, pues, si ustedes fueran al tribunal, ¿cómo lo resuelven? ¿Le dan la credencial o no? Pero llegaron con otros 3 derechos, no más los 2, que querían que el tribunal les protegiera. ¿Cuáles son? Fíjense, presunción de inocencia. Todavía no me defiendo, todavía no son las audiencias, todavía no presento pruebas y ya me suspendieron mis derechos. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Otro derecho que también se convierte en derecho político es debido proceso. Están afectando mi derecho humano de debido proceso, porque me están suspendiendo una serie de derechos sin haber pasado por un proceso, un juicio, y además, pues que tengo una sentencia definitiva. Ustedes pónganse a pensar, ¿qué tal si después, y ahorita les voy a platicar de eso, pero qué tal si después al final me dicen, pues, ¿qué creen? Nos equivocamos, eres inocente. Y ya me dejaron sin credencial. ¿Cuántos años creen? Para algunas de ustedes o algunos de ustedes se dedican al penal, y si se dedican al penal, les voy a dar un consejo de una vez. Si tienen hijos o hijas, sobrinas o sobrinos, pónganlos a estudiar derecho porque hay juicios que duran. ¿Saben qué? Nosotros tenemos aquí la estadística que hay personas que tienen un juicio penal y llevan 5 años sin sentencia. Hay otros que tienen un proceso penal y llevan 10 años sin sentencia. 10 años y todavía no tienen una sentencia. ¿Se imaginan que ustedes toquen madera, pero que ustedes estén en prisión y lleven 10 años y todavía no tienen sentencia? ¿Pero qué creen? 15 años también de caso. ¿Y saben cuál es el reto de 2 personas que se tuvieron que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Fueron hasta allá, porque llevan 17 años sin una sentencia. Pero entonces imagínense llevar 17 años en la cárcel sin una sentencia, pero además sin identidad, sin credencial para votar, sin que le respeten la presunción de inocencia y el debido proceso. Pues bueno, llegaron casos así al tribunal y le dijeron al tribunal, protégeme todos estos derechos. Y ya luego vamos a platicar en otras sesiones, pues que el tribunal electoral es un tribunal constitucional y entonces el tribunal pues tiene que proteger las normas que están en la Constitución, sobre todo los derechos humanos que están plasmados en la Constitución y también los derechos humanos que están plasmados en los tratados internacionales. Ya luego hablaremos de eso. Y los tratados internacionales y la Constitución nos hablan de derecho a votar, nos hablan de derecho de identidad, nos hablan de debido proceso y nos hablan de presunción de inocencia. Bueno, llegaron varios casos al tribunal y el tribunal dijo, no le vamos a suspender sus derechos político-electorales hasta tener una sentencia definitiva. Y entonces, bueno, hasta allá trascendió, pero la Corte había dicho otra cosa, una sala de Corte. Entonces, cuando tenemos una contradicción, se llama así contradicción de tesis, que una sala de la Corte tomó una decisión y la sala superior del Tribunal Electoral tomó otra decisión contraria, quien resuelve esa contradicción de tesis es el propio Pleno de la Corte. El Pleno de la Corte son todas las ministras y todos los ministros, que son 11, junto con el presidente de la Corte. Hay salas con 5, pero ya el Pleno son los 11. Entonces, cuando hay una contradicción entre una sala de la Corte y una sala del Tribunal Electoral, quien resuelve esa contradicción es el Pleno de la Corte. Entonces, el Pleno de la Corte le llegó esa. Y le dijeron al Pleno de la Corte, yo por un lado aquí la Corte dice que hay que suspender sus derechos políticos, pero por otro lado la Sala Superior dice que los derechos humanos que están en la Constitución y los derechos humanos que están en los tratados internacionales, pues hay que protegerlos.
estos que les platico. Derecho a la identidad, derecho a ser votado, derecho a votar, libertad, presunción de inocencia y debido proceso. Porque acuérdense que los políticos son dos: derecho a votar, pero también derecho a ser candidato o candidata. Y uno dice, ¿cómo si estás en la cárcel? Ya no vamos a ver esos casos. Pero sí, ha habido protección también para ser candidatos o candidatos. Por ejemplo, yo puedo estar en prisión, luego vamos a ver ese caso en particular, pero yo puedo estar en prisión y entonces me ponen en una lista de RP, pero no tengo una sentencia definitiva. Me ponen en RP, gano en RP, paso en la lista, soy diputado, pero estoy en prisión. ¿Sabes qué ha dicho el tribunal? Bueno, cuando salgas, tomas posesión del cargo, pero ganaste por RP y ganaste la elección. Si eres inocente y sales, podrás tomar posesión del cargo en cuanto salgas de prisión. Pero eso qué quiere decir, que votaron por una persona que está en prisión. Entonces son 5 los derechos. Pero lo dejó muy claro el tribunal: no se van a suspender los derechos político-electorales mientras no se tenga sentencia definitiva. Bueno, entonces la Corte, ¿qué dijo? Pues, ¿a quién le doy la razón? ¿A la Sala Superior o a la Sala de esta Suprema Corte? Pues todos pensábamos que iba a dar la razón el Pleno de la Corte a la Sala de la Corte, y no. El Pleno de la Corte dijo: tiene razón la Sala Superior del Tribunal Electoral y hay que proteger estos 5 derechos humanos. Ahí va una última vez: derecho a votar, derecho a ser votado, derecho de identidad, presunción de inocencia y debido proceso. Y entonces, a partir de esos asuntos que ha resuelto el tribunal y que siguen llegando constantemente, el tribunal dijo: no, pues ¿sabes qué? Inicia el INE, pues ¿sabes qué? INE se van a poder votar las personas que están en prisión, que no tengan sentencia definitiva. Y entonces el INE dijo: bueno, pues pero dame oportunidad de organizar todo y pedir presupuesto y lo que sea. Entonces, en el 2018 se hizo una prueba piloto. Y en el 2018 ya votaron algunas personas que están en prisión. Pero ya el tribunal ordenó en otras sentencias que para el 2024, o sea, el año que entra, el INE está obligado a que voten todas las personas que están en prisión sin una sentencia definitiva. Entonces, en el 2024, pues el INE va a tener que instalar casillas en todas las prisiones del país. Y fíjense, pensaba, bueno, yo por en particular pensé y dije: bueno, en una de esas ya tenemos el voto electrónico, pero no lo logramos. Hubo reforma electoral, plan B, que si no quieren platicamos un poco del plan B, pero el plan B no viene el voto electrónico. Entonces hubiera sido más sencillo que las personas en prisión votaran vía una urna electrónica, pero no se va a poder. Y entonces, pues, ya le ordenó el Tribunal Electoral al INE, pues, que creara todos los mecanismos necesarios para que todas las personas que estén en prisión sin una sentencia definitiva puedan votar. Si adelante, no escuchamos. Sí, nada más para saber si tiene usted a la mano el número de contradicción de tesis, por favor. No lo tengo, pero te lo consigo, Noel, y es un tema que vamos a ver en una sesión. Toda una sesión vamos a hablar de todas esas sentencias, de las de para votar, para también el derecho a ser votado y para las personas que se encuentran en este momento en prisión. Hay varios casos, pero yo te lo consigo, Noel, pero seguramente lo vamos a ver en una sesión, de eso sí estoy seguro. Ahora, otro punto, a ver qué opinan ustedes, porque ya Noel nos metió a este tema de las personas en prisión y ahora lo terminamos, ¿no? No han llegado los casos, pero bueno, fíjense, el Tribunal Electoral, cuando llegan estos asuntos así, muy novedosos, lo que hace el Tribunal Electoral es que revisa en el mundo. Dice: bueno, aquí la ley dice que se suspenden los derechos, pero también la ley dice que hay que proteger los derechos humanos de todas las personas, la Constitución dice que hay que proteger los derechos humanos de todas las personas y los tratados internacionales. Entonces el tribunal, pues vamos viendo qué pasa en otros países. Y resulta que en muchos países en Europa sí votan las personas que están en prisión. Nomás que ahí viene una segunda pregunta muy importante. ¿Qué harían ustedes? A ver, pónganse en el papel de magistradas o magistrados. ¿Qué harían ustedes si de repente llega una persona y dice: pues yo ya tengo sentencia definitiva,
pero quiero votar. ¿Lo dejan votar o no lo dejan votar con sentencia definitiva? Hay países en el mundo que sí pueden votar con sentencia definitiva. Hay países en el mundo que no pueden votar porque tienen sentencia definitiva. Fíjense, hasta allá puede llegar este asunto que no ha llegado. Pero ustedes, ¿qué harían? Les dicen, sí, también, si tienen sentencia definitiva, te vamos a dejar votar. O ya no, ya hay que suspender los derechos. Poco a poco se van desarrollando todos los temas. Eso no ha llegado al tribunal. Hemos llegado hasta este tema que les platico de con sentencia definitiva. Aquí nos dice Mariana, vamos a ver, porque ya se me fue el chat, pero aquí dice Mariana, depende, si no ha causado firmeza, aún podría, porque recuerdo que la ley dice que la sentencia firme es para sentencia, si no hay sentencia definitiva, sí se podría. Pero Mariana, y si ya la tendríamos, conforme a la ley no se puede. Pero a ver, si quieren ser un tribunal de interpretación constitucional, si quieren ser un tribunal de interpretación de tratados internacionales, ustedes dirían, pues hay que proteger sus derechos y que vote la persona, aunque tenga una sentencia definitiva, o ya no es mexicano y ya no tiene derechos, o si es mexicano pero sin derechos, porque tiene una sentencia definitiva. Y ahí les va el ejemplo, por ejemplo, una persona se roba las luces de un coche, como les decimos, ¿no? Las calaveras. Pues llega al juicio y le dicen, ya él mismo lo confesó, sí, sí me robé las calaveras de un coche, bueno, robo, no sé qué, lo que ustedes quieran. Tu sentencia es de 3 años. Imagínense que pase así, ¿no? También nos dice Mariana, de acuerdo, pero entre el dictado de la sentencia y la firmeza de la misma hay un gran lazo en muchas ocasiones. Pero, sí, muy bien, ahí sí tiene razón Mariana, hasta que sea sentencia firme, es decir, hasta que se ejecute. Pero vámonos al siguiente supuesto que estamos platicando. Ya se ejecutó, ya todo, ya tiene sentencia ejecutoria. Entonces dice aquí también, Noel, para mí sí podría votar, la sentencia ejecutoria no le quita la ciudadanía ni la restricción formal del voto. Ya tenemos una posición, Noel está con algunos países europeos, y creo que sí se puede votar en otros países europeos, ¿no? Pero a ver, yo les pregunto, se robó las luces de un coche, 3 años, la pena, la sanción es de 3 años en prisión. Imagínense que le digan, no puede salir bajo fianza, pero no tiene la fianza, o sea, lo que ustedes quieran. La cosa es que va a estar 3 años en prisión para cumplir con su sentencia. Y el juicio duró 1 año, entonces nomás te quedan 2. O el juicio duró 1 año y medio, que ya estaba en prisión, entonces nomás te queda 1 año y medio para cumplir su sentencia en 3 años. Si ustedes fueran magistrados o magistrados, ¿lo dejarían votar? Le dice que no. Unos países en Europa dicen que sí, ¿por qué no? De todos, como dice aquí Noel, pues ¿sabes qué? Es una persona ciudadana, está cumpliendo una sentencia, ¿por qué no lo vamos a dejar? ¿Por qué le vamos a quitar su credencial? ¿Ya no existe o qué? Otros dicen, no, ¿sabes qué? Es un delincuente, es un peligro para la sociedad, etcétera, hay que quitarle todos sus derechos. Y eso se los dejo ahí en la mesa como una discusión, porque no ha llegado un solo caso al tribunal en ese sentido. Han llegado personas que no tienen sentencia firme, como dice Mariana, pero no han llegado personas con sentencia. Ahora, yo de lo que he revisado en otras partes del mundo y eso, mi opinión es, si el delito no es grave, que sí pueda votar. Si el delito es grave, pues que ya no pueda votar y le suspenden sus derechos. Porque como yo les digo, no es lo mismo las luces de un coche, hacer un secuestrador, ¿no? A que sea un homicidio intencional, etcétera, violador, lo que ustedes quieran. Pero eso no ha llegado. Ustedes, cada uno de ustedes puede tomar una posición distinta. La cosa es que si no hay sentencia definitiva, ahí sí ya digo el tribunal, van a tener que votar y entonces el INE va a tener que llevar las casillas a todas esas personas. Pero vean todo lo que se desprende de este 39 de la Constitución, que la soberanía reside en nosotros y nosotros vamos a elegir a los que nos van a representar. Y luego, claramente, como dice el 40 de la Constitución, dice, nosotros con nuestro voto
vamos a elegir a los que nos van a representar. Y un tema esencial en cualquier democracia es que esa persona que nos va a representar en la presidencia de la República, en la gobernatura, en un poder legislativo, es por un periodo determinado. Nadie nos puede representar para siempre, porque todos ya no estamos en una democracia. No hay presidente que pueda ser presidente todo el tiempo, porque entonces eso ya no es democracia. Eso ya saben cómo se llama, ¿verdad? Entonces la Constitución en su artículo 40 es muy clara y nos dice por un periodo determinado. Y eso sí lo decide cada entidad federativa. Por ejemplo, en Coahuila hubo un tiempo donde los presidentes municipales duraban 4 o 3. Está bien. Que lo decida cada estado. Los diputados federales, pues 3 años. Las senadurías son 6. El presidente o la presidenta 6. 6 años. Fíjense, también con reformas de 2014 y anteriores, pues también nace otra figura muy importante de la que nos habla 40 de la Constitución y la legislación, la reelección. Ahora, ojo, nunca caigan en la confusión, siempre ha habido reelección en México, siempre. Ojo, pero no inmediata. Yo podía ser senador, luego diputado y luego otra vez senador. ¿Cómo se llama eso? Reelección, pero no consecutiva, pero sí existía. Yo les puedo hablar de personas que han sido 3 veces senadores o 3 veces diputados. Si no hablen con Monreal, él mismo lo dice, pues he sido legislador toda mi vida. Bueno, y no se religió nunca. Era senador, luego dijo, pues ahora diputado, luego presidente municipal. Entonces la reelección siempre estaba. Lo que se creó hace unos años fue la inmediata. Y la vamos a llevar a cabo por primera vez en senadurías en este 2024. Por primera vez en este 2024 vamos a encontrarnos con candidatas y candidatos al Senado de la República que ya son senadoras y senadores y se quieren reelegir. Por eso les decía la importancia de ver qué hacen nuestros representantes, porque nos van a pedir el voto en el 24, es a los del estado que ustedes sean. Yo que vivo en el Estado de México, pues me van a pedir las senadoras y los senadores del Estado de México, quizá su reelección. Ahora, ya había varias inconsistencias que son otros temas, pero que se tienen que revisar a fondo, porque, por ejemplo, si yo soy senador y me quiero reelegir, necesito que me registre mi partido político. Si mi partido político dice, tú no te vas a reelegir porque vamos a registrar otro candidato, ya no me puedo reelegir. Tiene que ser el partido el que tome esa decisión. Entonces yo les pregunto, ¿está bien o está mal? Entonces ahí dice, tu partido te tiene que registrar para que te reelijas. Si no quiere tu partido, no te puedes reelegir. Pero entonces el partido es un candado hacia la ciudadanía. Imagínense que ustedes quieren que se reelija su senadora, pero el partido no quiere, no se va a poder reelegir, porque no lo van a registrar. Porque el que decide los registros es el partido. Pues ese candado que está en la Constitución se ha cuestionado mucho porque dicen, oye, pues el que debe decidir si se reelige o no es la ciudadanía. Sí, pero antes hay un paso anterior que es el partido. Entonces van a ver como para el 2024, pues los partidos políticos van a decir, estas senadoras y estos senadores se reeligen y estos no. Y entonces uno dice, bueno, es que este candado no me gusta para nada, porque lo decide el partido en primera instancia. Nos dice aquí Guillermo también, incluso creo que la reelección de algunos se daba dentro del Poder Legislativo cuando un diputado pasaba a senador y decía exactamente, Guillermo, pues ahorita es diputado, no hay reelección, me voy de senador, ahora me voy otra vez de diputado, ahora me voy otra vez de senador, ahora quiero ser presidente municipal. Sí estaba la elección, lo que no estaba era la consecutiva. Y les digo, el problema que tenemos ahora en temas de elección es que el primer partido debe decidir. Entonces, ojo, para el 2024, todas las días, pues les va a decidir ese partido. Y a lo mejor muchos senadores dicen, me quiero reelegir. Pero si el partido dice, no te voy a registrar para que te reelijas, pues no lo van a registrar y no se van a poder reelegir. Los que sí se registren para una reelección, pues entonces ya nos toca a nosotros, la ciudadanía,
si votamos para que se reelija a esa senadora o ese senador o no. Y lo mismo sucede en diputaciones, nomás que, fíjense, en senaduría nos podemos reelegir una sola vez. O sea, podemos ser senadores o senadores 12 años seguidos. En diputaciones federales nos podemos reelegir hasta 4. Puedo ser diputado o diputado federal 12 años seguidos. Veremos si algún legislador lo logra, porque necesita, como ya vimos, la aprobación de su partido. Y para presidencias municipales solamente puede haber una sola elección. Soy presidente municipal y me puedo reelegir consecutivamente, o sea, inmediatamente para una nueva elección y ya. Pero vean cómo el 40 de la Constitución es muy claro y dice, esas decisiones las va a tomar la ciudadanía y nosotros vamos a elegir a los que nos representen cada 3 años o máximo cada 6 años. Pero la decisión la tomamos nosotros, la ciudadanía, nadie más. El problema, como les digo, es que tiene que salir a votar ese otro 50 que nomás no quiere salir a votar. Y pasan elecciones y pasan elecciones, y ese otro 50% no sale a votar. Y les digo, 2022, la entidad federativa que tuvo mayor votación fue de 48%. En Quintana Roo, el año pasado votó 37%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no salimos a votar? Hay que revisar esos temas. Hubo, por ejemplo, un estudio de unos ingleses que vinieron a México para ver por qué no votaba el 50%. ¿Y saben qué arrojó esa investigación? La investigación nos dijo, cuando tengan voto electrónico, va a votar 70-80% en urna electrónica, como en Brasil. Y el estudio decía, cuando tengan voto por internet, es decir, cuando la ciudadanía pueda votar desde su celular, desde su computadora, desde lo que sea, electrónico, su tableta, va a votar 90% de la ciudadanía. Entonces aquí nos estamos quedando muy atrasados en la tecnología, porque cuando en una elección avance la tecnología, va a votar 90%. Por ejemplo, un amigo magistrado que tengo me comentó, pues yo a la última elección aquí en el estado fui a votar con mi hijo de 10 años. Y me dice el magistrado, ¿y sabes qué me dijo mi hijo de 10 años? No, pues ¿qué te dijo? Que por qué votábamos con un papelito. Que ese papelito se podía perder o se podía mojar con la lluvia. Que mejor, ¿por qué no inventábamos una aplicación y que la gente votara desde su computadora? Eso le dijo un niño de 10 años a su papá. Y nosotros tenemos aquí 30 años con el IFE y no hay voto electrónico. ¿Saben cuántos tienen en Brasil con urnas electrónicas? 22 años. Ya ven lo que pasó en Brasil en la última elección presidencial. El que ganó, ganó con un punto porcentual. Lula le ganó al presidente de Brasil con un punto porcentual de diferencia. Pero la urna electrónica mandó los resultados en 10 minutos. Y así quedó el resultado. No se impugnó la elección. Las urnas electrónicas son muy certeras en sus resultados. Y a pesar que la diferencia en Brasil fue de un punto porcentual, pues ya Lula es presidente y el que era presidente ya no es presidente. Y fue una elección cerradísima, pero gracias a las urnas electrónicas se respetó el resultado del 1%. Yo quiero ver si en Brasil hubieran votado con boletas y la diferencia es del 1%. ¿Quién sabe cuántas boletas se hubieran perdido? Les digo, pero Brasil tiene 22 años. Nosotros se suponía que ya para el 24 íbamos a tener por lo menos urna electrónica. Déjense por internet. La diferencia entre internet y la urna electrónica es que la urna electrónica pues, la puedes llevar a zonas rurales donde no hay internet, están ahí en la urna electrónica, luego se llevan la urna y ya la conectan al resultado. Pero no hay un pretexto, es que hay muchas zonas rurales que no hay internet. O sea, como en Brasil, lleva la urna electrónica y ya. Y en Brasil tiene 22 años y nosotros en el 24, pues desafortunadamente no va a aplicar este tema del voto electrónico. Ojalá para el 27 lo logremos, pero yo ya tengo mis dudas porque seguimos y seguimos y seguimos y no aplicamos el voto electrónico, que además sería un costo muy importante que se reducirían las elecciones, porque imagínense, ¿cuántas boletas creen que se van a tener que imprimir en el 2024?
Fíjense, el 2024 va a ser la elección más grande en toda la historia de nuestro país. Nunca habíamos tenido tantas elecciones juntas. Diputaciones, senadurías, presidencia de la República, y también hay elecciones prácticamente en todas las entidades federativas del país. Nunca había habido una elección tan grande. ¿Cuántas boletas creen que tienen que imprimir? Nada más para la presidencia de la República van a tener que imprimir 95 millones de boletas. Por ejemplo, los que viven en la Ciudad de México les van a dar una boleta para la presidencia, una para senadurías, una para diputaciones, una para jefe o jefa de gobierno, otra para diputaciones locales y otra para 6 boletas por persona. Con candados de seguridad, todos los que ya se imaginan. ¿Cuánto creen que va a costar eso? Porque no tenemos voto electrónico. Y luego resulta que con las estadísticas que nos marca el INE, pues 50% de esas boletas se van a tener que destruir porque no se van a utilizar. Y como son boletas de papel, las tiene que cuidar el ejército para que nadie se las robe. Y las tiene que cuidar el ejército muchos días. Primero para que lleguen a los consejos distritales, luego para que se utilicen, luego cuando regresan los paquetes con las boletas ya marcadas, también hay que cuidarlas por parte del ejército en los 300 distritos del país. Toda una logística que cuesta mucho dinero porque no tenemos voto electrónico. Y luego en la casilla hay que llenar 4 años, la de jornada electoral, la de escrutinio y cómputo, la hoja de incidentes si es que se da, y la hoja, y el acta de clausura. Y no podemos borrar. Tenemos un solo vigilante. Entonces, ¿ustedes creen que no se equivocan los funcionarios y las funcionarias que llenamos de esas actas? Pues claro que se equivocan, no son especialistas en la materia, ni mucho menos. Pues les da un curso en línea, pues sí, les da un curso en línea, pero pues, a la mera hora se ponen nerviosos y se equivocan porque son vecinos y vecinas de nosotros. No son expertos en la materia electoral y hay muchas comunidades rurales donde tienen que elegir funcionarios y el índice de escolaridad en esas zonas rurales es la primaria. Un día de secundaria. Entonces, en muchas zonas del país, pues los que llenan las actas son personas que estudiaron hasta la primaria. ¿Van a tener errores en las actas? Pues claro que van a tener errores. Y todo esto sucede que tenemos. Y luego ya vamos a ver poco a poco en diferentes sesiones. Si tiene errores el acta de escrutinio y cómputo que se llenó en una casilla, ¿qué tiene que hacer el INE o qué tiene que hacer el Instituto Electoral del Estado según sea la elección? Pues si llega un acta con errores, ya vamos a ver todos los supuestos y vamos a entrar a fondo de esos asuntos, pero si llega un acta con errores, pues hay que abrir el paquete y volver a contar todo. Así lo ha dicho en diversas ocasiones el Tribunal Electoral. Entonces dice, bueno, pues abrimos el paquete y pues vamos a contar todo, está bien, pero si son 500 paquetes, y la ley nos dice, tienes 3 días para abrir 500 paquetes, y tienen que estar los representantes de los partidos en la apertura de los 500 paquetes, entonces no voy a dormir, ¿o cómo lo voy a hacer? Y llenar una nueva acta de escrutinio y cómputo de cada uno de los paquetes, o sea, hay que volver a contar todo, a clasificar las boletas, etcétera. Todo esto, ojalá ya no se los estuviera platicando, y ya no se los estaría platicando si tuviéramos voto electrónico, pero como no lo tenemos, lo tengo que platicar, porque va a suceder ahorita en el Estado de México y Coahuila, y lo más posible es que también suceda el año que entra en elecciones estatales y en elecciones federales. Tener que llenar actas, tener que marcar boletas, tener, como dice el hijo de mi amigo el magistrado, tener que cuidar esos papelitos todo el tiempo, desde que se imprimen hasta que llegan al consejo distrital, a las bodegas del consejo. Todo ese tiempo hay que cuidar ese papelito por los militares, por funcionarios y funcionarios. Porque ese papelito pues, va a seguir siendo papelito, no sé, quizá en 2027 ya salgamos de ese papelito, porque en nuestras cuentas bancarias ya no necesitamos papelito para hacer una transferencia. Pero resulta que para emitir un voto es vía un papelito y hay que cuidar ese papelito y hasta con candados de seguridad y todo. Pero bueno, finalmente lo que les quería decir es que el 40 de la Constitución nos dice, pues vas a elegir a tus representantes. Y luego fíjense que por ahí también la Constitución en el 40 dice, somos una república democrática.
Y los expertos, los organismos internacionales expertos dicen cómo se mide la calidad democrática dentro de un país. Entre otras cosas, se mide revisando si se protegen los derechos humanos de las personas, entre ellos los derechos políticos. Si en un país no hay protección de derechos humanos, y si en un país no hay protección de derechos humanos, de derechos políticos, no podemos hablar de calidad democrática en ese país. Entonces México pues se dio cuenta de lo que decían los organismos internacionales y por eso en 1990 dijo, tenemos que proteger los derechos políticos de todas las personas. Si no, no vamos a avanzar en calidad democrática. Y les pongo rápidamente un ejemplo. Antes del 90, 1982. Eso está en la historia, porque la mayoría de ustedes pues, eran muy jóvenes y no estaban presentes en la elección de 1982 cuando ganó Miguel de la Madrid. Yo les pregunto, en esa elección del 82, cuando ganó Miguel de la Madrid, ¿quién protegía sus derechos humanos? Si ustedes iban a la Suprema Corte y les decían, oye, le decían a la Corte, me están vulnerando mis derechos políticos, ¿saben qué contestaba la Corte? Pues aquí no protegemos derechos políticos. Nosotros no le entramos al tema político. Entonces, imagínense ustedes como ciudadanos o ciudadanos se quedaban pensando, ay, la Corte no resuelve temas políticos. Y el juicio de amparo no procede para temas políticos. Ah, bueno, está bien. Pero entonces, ¿a dónde voy? Pues a ningún lado. No había un tribunal en 1982 que protegiera derechos políticos. Y luego agréguenle en 1988 la elección de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué pasó ahí? Se acordarán, algunos lo habrán leído por ahí en algún artículo, en algún libro. Se cayó el sistema en 1988. ¿Qué quiere decir que se cayó el sistema? ¿Se cayó porque no quiso hablar? ¿O se cayó porque se apagaron los datos electrónicos? ¿O qué sucedió? La cosa es que durante un tiempo se apagaron los resultados, no llegaban los resultados. Unos dijeron, no, se cayó el sistema. Otros dijeron, pero ahí están las boletas del papel, pueden contarlas si quieren. ¿Quién calificaba las elecciones en el 1980? ¿Sabe quién? Los poderes legislativos. ¿Saben quién revisó los paquetes en 1988? La Cámara de Diputados y Diputados. Y eran unos cuestionamientos, unas discusiones políticas ahí que se dieron, total, que se cuestionó toda la elección. En 1988, y dijeron, no tenemos autoridades electorales. ¿Cómo es posible que en 1988 quien organice la elección sea la Secretaría de Gobernación? Y lo revolucionó todo, nos dice Noel, como el caso Castañeda contra México, sí, también. Ese es un caso emblemático, ya lo platicaremos en su momento, el caso Castañeda, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque quería ser candidato independiente. Pero antes de Castañeda, que sí lo vamos a platicar después, pues en 1988, lo primero que se preguntaba la ciudadanía, la sociedad civil, bueno, se cayeron resultados, no sabemos bien quién ganó, pero lo primero que se cuestionó toda la sociedad es que no hay autoridades. Y a mí se me vulnera mi derecho político a votar, a ser votado, y voy a la Suprema Corte y me dicen, aquí no revisamos esos derechos, aquí no los protegemos. Entonces, bueno, lo bueno que nos dejó 1988 fue que pues ya todos los legisladoras y los legisladores dijeron, no, pues hay que reformar urgentemente la Constitución. Reformaron urgentemente la Constitución y decidieron, pues vamos a crear el IFE y el TRIFE. Y en 1990 nace el IFE y en 1990 nace el TRIFE. Y por primera vez en la historia de nuestro país tenemos un órgano que organiza las elecciones que no es la Secretaría de Gobernación. Y tenemos un órgano que califica las elecciones que no es el Poder Legislativo. Y tenemos un órgano que protege nuestros derechos políticos, que es un tribunal electoral, porque como la Corte no quiere que sea la Corte, ni los tribunales de circuito, ni los jueces de distrito, pues vamos a crear un tribunal aparte, y nace el Tribunal Federal Electoral. Primer tribunal que protege los derechos políticos de las personas.
con sentencias definitivas y poco a poco se fue fortaleciendo al IFE, poco a poco se fue fortaleciendo al TRIFE, pero ahí empezamos ya con lo que llamamos justicia electoral. Ya en 1990 nos daba nuestra credencial y podíamos ir al tribunal también si nos vulneraban algún derecho. Por ejemplo, si el IFE en 1991 no nos daba nuestra credencial, pues íbamos al tribunal. Y le decíamos al tribunal, oye, el INE no me dio mi credencial. Y entonces el tribunal revisaba por qué, y si tenía razón la ciudadana, pues el tribunal le decía al INE, oye, dale su credencial. En ese tiempo, dale su credencial. No, pero es que aquí 3 se llaman igual, pues dale la credencial de los 3. No, pues que es un error técnico, pues es error técnico del INE, de esta persona, dale su credencial. Entonces, a partir de 1991, las personas se empezaron a dar cuenta, pues que había un tribunal que protegía sus derechos íntimos, por primera vez. Pero también en 1991 se empezaron a anular elecciones en nuestro país. Se empezó a dar cuenta los partidos que podían ir al tribunal y decirle, oye, en este tribunal pasaron todas estas irregularidades, anula la elección. O anula los votos en estas casillas, porque fíjate que en estas casillas pasaron tales y tales cosas. Y entonces también se fortalece el sistema de nulidades y ya toda la ciudadanía, toda la población, los partidos políticos, todos se dieron cuenta pues que estaba el TRIFE y que era un tribunal que podía anular elecciones. Y no que no quedó en podía. Se anularon elecciones a partir de 1991 del TRIFE. Y luego viene la segunda gran reforma electoral, bueno, la tercera, muy importante, en 1996. Fíjense lo que pasó en 1996. Sigue el IFE, se le dan mayores atribuciones al IFE, sigue organizando la elección el IFE, ya no lo presidía el IFE, el secretario de Gobernación, ya era con consejeras y consejeros ciudadanos, pero el tribunal sí cambia un tema muy importante. Dicen, el tribunal lo vamos a incorporar al Poder Judicial Federal. Ya no va a ser un órgano autónomo, ahora lo vamos a incorporar al Poder Judicial Federal. Por eso ahora se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo incorporan al Poder Judicial y ¿saben qué pensó todo el mundo? Bueno, pues si ya está en el Poder Judicial, entonces la Corte le va a entrar al tema electoral porque es el máximo tribunal del Poder Judicial y la Corte pues va a tener que revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Porque ni modo que el máximo tribunal del país no revise las sentencias del Tribunal Electoral. ¿Y qué creen que pasó? No. Se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, pero dice la Constitución, las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. ¿Qué pasó ahí? Y ya quedó muy claro, que ya había pasado desde el 90. Pero ¿qué quedó muy claro en 96? Que tenemos 2 jurisdicciones totalmente distintas en México. Una jurisdicción que revisa todas las materias, que es la Corte, en última instancia, y otra jurisdicción especializada que es la electoral. Y entonces, si hablamos de esto en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, dicen, bueno, en México, ¿por qué hicieron eso? Ya acuérdense, en Europa hay tribunales constitucionales que ven todas las materias, el Tribunal Constitucional Español, ¿no? La Corte Constitucional Italiana, el Consejo Constitucional Francés, ven todas las materias. Por ejemplo, está el Tribunal Constitucional Colombiano, ve todas las materias. En México, ¿qué tenemos? La Suprema Corte como Tribunal Constitucional, ya luego veremos por qué es Tribunal Constitucional, ve todas las materias a excepción de lo electoral. Así dice la Constitución. En México tenemos 2 instancias diferentes, 2 jurisdicciones diferentes. ¿Y saben qué? La electoral es especializada porque todas las reglas son distintas. Todas. Por eso, si yo soy abogado penalista o abogado que me dedico al civil, al fiscal o al laboral, cuando me meto al electoral digo, bueno, ¿qué está pasando? Todas las reglas son distintas. Pero ahí están. Y de entrada digo, pues, ¿qué voy a estudiar? Pues la legislación electoral especializada. Aquí hay legislación para lo electoral. Hay tribunales que nada más se dedican a lo electoral. Hay un tribunal constitucional que nada más se dedica a lo electoral. Y resulta que cuando resuelve la sala superior, que es el máximo órgano electoral jurisdiccional, pues la Corte no puede revisar sus sentencias. Son definitivas e inamovibles.
Entonces, los que queremos ser abogados electorales, pues tenemos que especializarnos mucho porque todas las reglas son distintas. Y la primera regla muy importante es que no sucede como en todas las materias, que esa es una gran ventaja para los litigantes y las litigantes en lo electoral. ¿Cuál es la gran ventaja de una regla que rompe con todos los otros procesos penales, civiles, laborales? La gran regla que tiene lo electoral es que se tiene que resolver en fechas límite los asuntos. Eso que les dije que duró 17 años en materia penal, en lo electoral es imposible que un asunto dure 17 años, no puede durar 17. Ahora fíjense, sí, yo les digo, ¿cuánto creen que dura un juicio en la sala superior? Y les digo la sala superior porque cuando resuelve la sala superior, resuelve con una sentencia definitiva e inatacable, ya se acabó el juicio. Entonces, si ustedes presentan una demanda a la sala superior, ¿cuánto creen que en promedio dura el juicio? Y miren que se presentan miles de demandas al año, no creo que una, miles, 100 y 200. Se presentan miles a la Suprema Corte de Estados Unidos, nomás revisa 100 asuntos al año y ya. Revisa más porque no le da tiempo. El Tribunal Electoral de la Sala Superior revisa miles al año. Bueno, ¿cuánto creen que se tarda todo un juicio en la Sala Superior? En promedio, 15 días. En 15 días van a tener una sentencia definitiva inatacable. Entonces, imagínense que sean litigantes y digan, pues voy a ir a la Sala Superior, voy a presentar mi demanda. ¿Saben cuándo van a tener una sentencia definitiva? En 15 días. No, es un sueño para los que se dedican al penal, es un sueño para los que se dedican al civil y es un sueño para los que se van a laborar. Tener una sentencia definitiva en 15 días, pues es el promedio de la Sala Superior. Cuando se tarda, ya se tardó un mes, ya es muchísimo. Entonces, y lo mismo sucede con los tribunales locales. Entonces, ¿qué sucede en esta materia? Que no existe rezago. Sobre todo en este tema que vamos a entrar en su estudio de nulidades. Por ejemplo, yo soy abogado, me contrata un partido político y me dice, quiero que se anule la elección en Colima. Impugnan. ¿Saben cuánto tiempo tiene el Tribunal Electoral de Colima y luego la Sala Superior para resolver esas demandas que se presentaron impugnando la elección de Colima, diciendo queremos que se anule la elección de la gobernatura de Colima? Pues la fecha límite es cuando tome posesión el candidato ganador. Si el 15 de septiembre toma posesión el candidato ganador, entonces los dos tribunales electorales, primero el de Colima y luego el federal, tienen que resolver antes del 15 de septiembre. Si resuelven el 16 de septiembre, fíjense lo que pasa. Esa sentencia ya no tiene efectos, porque ya tomó posesión el candidato ganador. Entonces, si quieres que se anule la elección, tienes que anularla, pues el 14 de septiembre. Antes de que tome posesión el candidato ganador. Entonces, imagínense que si pone la elección, pues se van a tener 2 meses. Primero un mes para que resuelva el Tribunal Electoral de Colima y luego otro mes para que resuelva la Sala Superior como máximo, porque puede resolverse antes el asunto. Entonces, pues, fíjense el problema. Hay que revisar todo lo que pasó en el estado de Colima, que el estado de Colima es de los más chicos, o sea, de los que tienen menos lista nominal. Pero hay que revisar todo lo que sucedió en el Estado, revisar todo lo que sucedió en las casillas, revisar todo lo que sucedió con el financiamiento público, con propaganda política, con tiempos de radio y televisión, con recursos públicos, con servidores públicos. Todo eso hay que revisarlo para ver si se anula la elección. De eso trata este diploma, de ver todas estas causales, de ver todo lo que hay que revisar en las casillas, de ver qué pasó con el financiamiento, si alcanza para que se anule o no la elección, de revisar qué pasó con la propaganda política, si intervinieron servidores públicos o no en la elección, y hay que agregar que a partir del 2021, que ya lo vamos a platicar, si se ejerció violencia política en razón de género a alguna candidata o no, por motivo de esa elección. Ya que se revisa todo eso, entonces el tribunal podrá declarar la nulidad de la elección o no. Y digo, yo soy de Colima, pero no les puse el ejemplo de Colima, porque soy de Colima, les puse el ejemplo de Colima porque en Colima ya se han anulado 2 elecciones de gobernaturas. O sea que tampoco estamos hablando en la teoría. En Tabasco ya se anuló una elección de una gobernatura y se tuvieron vidas extraordinarias. Y en Colima ya se han anulado 2 elecciones de gobernaturas y hay 15 extraordinarias y volver a organizar todo un proceso electoral de una gobernatura desde el inicio hasta el final. Y se puede volver a impugnar la elección extraordinaria. Y ya ha sucedido.
Entonces, de eso trata este tema, de ver cómo se debe de proteger una boleta, cómo se debe de proteger un voto, de ver cuándo se anula la elección o no en una casilla, y de ver cuándo se puede anular también una elección porque los candidatos son inelegibles. ¿Qué requisitos deben de cumplir los candidatos? Saben que se impugna muchísimo a la residencia, que no tienen la residencia, que sí la tienen. Y llega un partido y dice, ya ganó, pero no tiene la residencia. Y llega otro partido y dice, sí la tenemos. Ya vamos a ver también varios casos en lo particular de qué entendemos por la residencia, porque luego hay una confusión muy grande y muchos me dicen, la residencia, si tengo credencial ahí, ya tengo la residencia. No es cierto. De buena fe se acredita la residencia con la credencial para votar. Pero si se impugna la residencia, hay muchas pruebas que se necesitan para acreditar que tengo la residencia. Simplemente les pongo mi ejemplo. Yo vivo en el Estado de México y trabajo en la Ciudad de México. Si les pregunto, ¿dónde está mi residencia? A ver, Estado de México o Ciudad de México. De entrada, pues me van a decir, dame tu credencial. Si mi credencial es del Estado de México, ya tengo mi residencia en el Estado de México, pero todo el día me la paso acá en la Ciudad de México. Hasta ahorita sigo en la Ciudad de México, a estas horas. ¿Dónde está mi residencia? Puedo ser candidato en la Ciudad de México o puedo ser candidato en el Estado de México. Como dice aquí Selene muy bien, habrá que ver, pero no puedo tener las dos, es nada más una, pero habrá que revisar el caso particular mío y habrá que revisar qué pruebas ofrezco yo, qué pruebas ofrece la otra parte y cómo se puede brindar un tribunal la residencia. Y vamos a ver para qué nace la residencia. No es capricho del Poder Legislativo pedirme la residencia, tiene dos temas fundamentales en la presidencia, por eso se le pide. A ver, si quiero ser juez de distrito, no me pide residencia. Pero si quiero ser regidor, sí. ¿Por qué? Todo eso lo vamos a analizar. Bueno, compañeros y compañeras, no los quiero cansar en la primera sesión. Y créanme que a mí me van a ver en varias sesiones en este mismo, pero también van a ver a de mis compañeros y algunos de mis compañeros. Entonces, por lo pronto, lo dejamos aquí. Acuérdense, ahí, mi correo electrónico es dario.gov.mx. Todas las presentaciones que veamos conmigo se las harán llegar posteriormente a su correo electrónico. Y también cualquier duda que tuvieran sobre el materia electoral, sobre la Escuela Judicial Electoral. Con toda confianza escriban mi correo electrónico, no solamente en este momento. Yo estoy ahí a sus órdenes para cualquier tema electoral. En la Escuela Judicial Electoral siempre estarían sus órdenes ahí en mi correo electrónico. Bueno, pues terminamos. De verdad les agradezco mucho a todas y a toda su atención. Y de una vez acuérdense que no les digo amigos. Nos vemos mañana, como dicen en la tele, a la misma hora, en el mismo canal. Que tengan muy buenas noches, cuídense mucho y nos vemos mañana aquí a las 7 de la noche. Que estén muy bien. Les mando un abrazo a todas y todos. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias. Y también le agradezco mucho a la maestra Kenia Hernández que le dio seguimiento.